Pues vamos a dar un aplauso a todos aquellos que nos ven allá en casa en este momento, porque estamos transmitiendo en vivo y en directo. Y dice la Biblia en Isaías 41:13, que me gustaría que lo pudieran leer. Isaías 41:13. El profeta Isaías estuvo 750 años antes de que Jesús naciera, profetizando en la nación de Israel, en la tribu de Israel. Y dijo así, Isaías 41:13: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Yo creo que todos los que estamos aquí y todos los que están allá en casa, y todos, absolutamente todos, tenemos temores. Estamos llenos de temores, ¿no es así? Temores, no tumores. Bueno, tenemos temor de tener tumores, pero temores. Todos estamos llenos de temores, algunos más que otros. No sé, alguien tiene miedo a cosas más extremas, más ligeras que para otros. Unos no le tienen miedo a algunas cosas, otros sí tienen temor. Pero el hecho pues es de que todos tenemos algún temor. Es una condición normal humana. Ahora, nosotros en el principio no fuimos diseñados así. No fue así. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los hizo con un diseño diferente. No existe la palabra temor hasta Génesis capítulo 3, versículo 10, donde estaba Adán ahí con Eva, después de haber comido del árbol que Dios les dijo que no comieran y haber desobedecido. Dice desde el versículo 8 que oyeron la voz de Dios. Ellos estaban en el huerto y oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto en el aire del día. Y dice la palabra que el hombre y la mujer entonces se escondieron entre los árboles del huerto. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios, claro que es omnipresente, omnisciente, sabe todas las cosas, pero las preguntas eran para que el hombre declarara exactamente lo que había hecho. Había desobedecido y con esto había entrado también un sentimiento que es de temor. El temor se hizo natural en el ser humano entonces. Empezaron los temores por eso. El temor neutraliza, paraliza, nos llena de inseguridades, nos detiene, no nos deja avanzar. Y en este año estamos viendo precisamente sanando para avanzar. Y muchas veces el temor no nos deja avanzar. Nomás estamos inseguros en tomar decisiones. Estamos inseguros en determinar ciertas cosas que son la voluntad de Dios en nuestras vidas y seguirlas. Estamos inseguros a emprender, estamos inseguros a servir, estamos inseguros en muchas cosas y nos llena esto de temores. Y los temores entonces muchas veces nos neutralizan. Ahora, a veces nosotros pensamos que pues no pasa nada, como que queremos ser optimistas, nada me atemoriza en realidad. Pero si vivimos atados a nuestros temores, jamás entonces podremos avanzar, jamás podremos actuar conforme a los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Siempre vamos a estar inseguros. Es ilógico decir que quitemos el temor nada más, así como un consejo. Ok, hermanos, pues muy bien, el temor es malo, quitemos el temor. Gracias, buen consejo, síganme para más consejos. Termina la prédica. O sea, ¿cómo no se me había ocurrido antes, verdad? En realidad, todos estamos llenos de temores y es muy complicado quitárnoslos. Muy complicado. Yo creo que, pues yo hablo por mí, no hablo por los demás porque yo me conozco a mí, no conozco a todos los demás, pero yo sé que ustedes se pueden identificar con mis temores. Yo siempre he tenido temores, siempre. Desde niño tenía temor ir a la escuela.
Yo no quería ir a la escuela desde niño. ¿Algún testimonio? Yo no quería ir a la escuela. Y luego en la escuela había un muchacho, un niño, compañero mío, que se apellidaba Chitica, Enrique Chitica, que de verdad me bulleaba y se burlaba de mí, y yo le tenía miedo. Tenía temor llegar al salón de clases y verlo. Yo tenía miedo de ir a la escuela. Tenía miedo de conocer nuevas personas. Tenía temor tremendo y me angustiaba mucho aún lo que me gustaba hacer. Me encantaba jugar fútbol, pero muchas veces me escondía atrás de mis compañeros o atrás de contrarios para que no me pasaran el balón. En lugar de desmarcarme y pedir la pelota, me achicaba, me hacía a un lado y prefería que no me pasaran el balón por el temor a equivocarme y que por mi error me tiraran algún gol, porque yo era el defensa, era el último hombre. Entonces mejor prefería que no me pasaran el balón. Tenía el temor a hablarle a las muchachas. ¿Algún testimonio? Eso me hizo tener mi primer novia hasta los 19 años de edad. Duré muy poco tiempo y fue un show que después les puedo platicar. Y después de eso, a los 20 años, tuve mi segunda novia, que fue Gaby, y con ella me casé. No saben ustedes el temor que me daba que me rechazara Gaby. Cuando fui y le hablé y le dije, y ella me dijo que sí, entonces levanté mis calzones y me fui, porque yo llegué lleno de temores a decirle. Tenía temor, ¿por qué? Porque yo no estaba preparado, yo no tenía una carrera, no tenía dinero, y proponerle matrimonio era un temor muy grande. No tenía absolutamente nada. Ella podía decirme, bueno, ¿qué me ofreces? Pues nada más mi corazón. Y cuando tenga hambre, pues te doy un beso. Con eso se quita el hambre. Tenía temor a casarme. No se diga cuando nacieron mis hijos. Tuve temor cuando la vi embarazada. Dije, que se forme bien. ¿Qué tal si nace defectuoso? ¿Qué tal? Y tenía temor. Es más, cuando nació Isaac, recuerdo que Gaby me dijo, estaba yo ahí, me dijo, cuéntale los dedos, a ver si está todos bien completos, ¿verdad? Que no le falte uno, que no salga de 4 dedos, ¿verdad? O sea, que todo esté bien. Temor a mantenerlos. Temor a dar el ancho de ser padre. La gran responsabilidad de ser papá. Temor a que estén bien. Temor a que estén sanos. Yo muchas veces tengo temor a estar enfermo y morirme prematuramente. Son temores. Tuve temor cuando fui a hacer trámites para entrar a la facultad, porque era muy complicado entrar a la facultad de odontología. Uno de mis días más aterradores fue cuando fui a ver las listas, porque se publicaban en físico en la universidad. Y ver ahí el nombre por orden alfabético y ver que esté tu nombre. Ese es un gran temor. Temor a estudiar, a dar el ancho, a competir contra compañeros. Temor al hacer un examen. Y siempre vivía en temores antes de entrar a la práctica, ya con pacientes. Tuve un temor increíble a la hora de salir de la escuela y decir, ahora sí no hay nadie que me diga, que me asesore, que me tutele, y yo tengo que poner entonces por mi propia cuenta un consultorio dental que cuesta mucho dinero. Mucho dinero. Siempre tuve temor para poder comprar las cosas, ponerme en un lugar y que Dios entonces me enviara pacientes para sustentar ese lugar. Siempre he vivido con temores. No se diga cuando me dijeron, pues bueno, eres líder de la iglesia, me gustaría que fueras pastor en la iglesia, copastor conmigo, me dijo el pastor Miguel Oliva. Y yo le dije, no. Y él me dijo, sí.
Sí, de verdad. Y así pasaron 6 años. 6 años insistiéndome para que yo fuera pastor, nombrado pastor. Y eso fue hace ya 15 años. Bueno, el 18 de abril de este año cumplo, si Dios permite, 16 años que fui nombrado pastor. Y aún todavía ahorita, después de tanto tiempo predicando, me tiemblan mis patitas al estar aquí delante de ustedes. Tengo temor pasar a predicar. Todavía estaba ahí como que, ay, ya voy a pasar. Sigo teniendo temor. Hay cosas, ¿sí?, que me atemorizan de verdad en la actualidad. Mi vida está llena de temores, de inseguridades. No sé, tengo temor a equivocarme, tengo temor a fracasar, a decepcionar a Dios, a decepcionar a las personas, a decepcionar a mi familia. De verdad, tengo temor a enfermarme, a incapacitarme, a inutilizarme. Y cuando me da un dolor, tengo temor que sea cáncer y que ya sea maligno y que ya esté así bien grandote, que ya tenga metástasis y me muera rápido. Y me dicen, ay, cuando le digo eso a Gaby, me dice, ay, cállate, no digas eso, que no sé qué. Bueno, no será un cáncer o algo aquí, porque de verdad me duele. No, era un gas atorado, ¿verdad? Pero salió y ya, se acabó el dolor. Pero siempre hay temor. Somos trágicos. Siempre vivimos atemorizados. Ahora, yo les hablo de mis temores, pero yo creo que ustedes tienen sus propios temores. Allá en casa nadie puede decir, yo no le temo a nadie. Yo soy Juan Camaney y conmigo véngase cualquiera porque yo no tengo ningún temor. Todos los que estamos aquí tenemos algún tipo de temor, sea pequeño o sea grande, pero todos estamos atemorizados. Tenemos miedo al cambio, tenemos miedo a lo nuevo, tenemos inseguridades, tenemos temor a no dar el ancho, tenemos temor a fracasar, tenemos temor a quedarnos en la calle o enfermos, a perder a algún familiar. Siempre que salen mis hijos de casa, yo tengo temor. No sé ustedes, pero a mí me da temor. Yo creo que ustedes son súper humanos y yo no, yo soy débil, yo tengo temores. El hecho pues es de que la Biblia menciona 2 tipos específicos de temor. Uno de ellos es bueno. Podemos decir que es el temor bueno, ¿sí? Este es beneficioso para nosotros y de verdad debe ser fomentado. Y el segundo tipo de temor es un temor que en realidad debe ser superado. Y Dios puede ayudarnos a eso, porque en el primer temor es el temor al Señor. Y ahí Proverbios 1:7 nos habla de ese temor y dice que es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Pero este es un temor no de miedo o un terror, sino nos habla de un temor reverencial. Ver la grandeza de Dios, sus atributos, quién es Dios, compararme con Él y entonces de esa manera tener un temor que habla acerca de un temor a manera de respeto. Témele a Dios porque es un Dios perfecto, porque es un Dios que también se aira cuando nosotros nos equivocamos. Entonces, tenle temor a Dios, ten tantito temor de Dios. Ese es un temor bueno. Pero el otro, sin embargo, el otro es un temor inapropiado, que se traduce muchas veces como una falta de fe, como algo que nos neutraliza, nos paraliza, no nos deja avanzar. Y ese es el que nosotros debemos superarlo. En realidad, algunas veces estamos temerosos, algunas veces no estamos tan temerosos, pero muchas veces de verdad entra un espíritu de temor en nosotros que nos vence, nos inutiliza ante las circunstancias difíciles que nos aquejan. Cuando vemos también las noticias, cuando vemos o escuchamos que algo le pasa a alguien más, se nos sale de control y eso es difícil. Nos llenamos de temor y a veces es incontrolable, ¿sí? Y este temor, entonces si lo dejamos en nosotros, se convierte en una ansiedad.
hay varios tipos de temor. Solo temor. Solo temor. Y el temor, dice aquí el diccionario, que es una acción o una reacción emocional a una amenaza percibida, que puede tener profundas implicaciones para la salud física y para la salud mental. En pocas palabras, es una pasión del ánimo, el temor, que hace huir o rehusar aquello que se considera dañino, arriesgado o peligroso. Es una actitud del corazón, del alma. El temor nace en el corazón del humano, en la mente humana. Y el temor, en realidad, en sus tipos, no sé, a veces tenemos temor a la incertidumbre, ¿no? Nos ocasiona temor a no estar ciertos de las cosas, no estar seguro de las cosas, entonces nos ocasiona un temor. También a veces tenemos temor al compromiso. Por eso tantas parejas que no se casan porque le temen al compromiso, ¿verdad? Y hay muchos levitas, no precisamente cantores, ¿verdad? O salmistas, sino levitas, levitan al compromiso, levitan al matrimonio, levitan a la realidad. Y pues prefieren vivir así como que sin compromiso. En la iglesia también se ve eso. Le evitamos al compromiso con Dios. Comprometernos en realidad a meternos en serio con Dios. Y ese es un problema. Y también, no sé si ustedes han escuchado del complejo de Jonás. ¿Alguien ha escuchado el complejo de Jonás? Levante la mano el que dice, sí, yo sé qué es el complejo de Jonás. ¿No? Bueno, yo creo que si hubiera aquí algún psicólogo, bueno, Ana no pudo venir, pero ya ha de saber que Abraham Malcolm era un psicólogo que comparó precisamente la reacción de Jonás y le puso así el complejo de Jonás. Y este es un temor que sienten algunas personas al alcanzar el éxito. Y es un complejo en realidad, muy complejo. ¿Por qué? Porque son personas que tienen miedo a alcanzar el éxito. Dicen, no, si alcanzo el éxito, qué miedo, qué temor. Por ahí salió, ¿verdad? Uno en un gimnasio, sin miedo al éxito, papi. O sea, no le tengas miedo. Le tienen miedo a la superación personal y entonces mejor no emprenden. ¿Por qué? Porque tienen miedo al éxito. Ese es un tipo de temor. Hay temores a ser descubiertos cuando estamos haciendo algo malo. Hay temor al fracaso cuando estamos emprendiendo algo, haciendo un negocio nuevo o una nueva relación. Entonces tenemos temor al fracaso, temor a la soledad. Hay quien tiene mucho temor a quedarse solo y dice, bueno, pues mis hijos se van a ir, ¿qué tal si se me muere mi marido? Y entonces me voy a quedar sola o me voy a quedar solo. Entonces tienen temor a la soledad. Hay quien tiene temor precisamente al divorcio y aguantan una multitud de cosas porque tienen miedo al divorcio también. No estoy con eso diciendo que se divorcien, sino que hay gente que vive con esos temores. Es más, su relación matrimonial es impecable, pero ellos tienen miedo a divorciarse y viven con esos temores. Hay quien tiene temor a ir a Rema. Aprovecho el anuncio. 22 y 23 de marzo tenemos Rema. Y muchos de ustedes no se anotan a Rema porque tienen temor de ir. Y dicen, a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué es ese retiro matrimonial? Y como nosotros no les podemos decir nada por no espoliarlos, pues entonces, pues tienen miedo a ir. O, más bien, muchas veces tenemos miedo de ser expuestos. ¿Qué se nos va a decir ahí? ¿Y qué tal si ese problema con el que vivo ya estoy muy contento con ese problema con mi esposa se soluciona? No, qué temor, ¿no? O qué tal si tengo que confesar algo, o no sé. Y tienen temor. A veces tenemos temor a ser restaurados porque eso implicaría ser confrontados. No tengamos temor, inscribámonos de verdad a Rema. Algunos tienen temor a la muerte. No sé, yo de niño les he platicado que tenía un temor horrible a la muerte. Sinónimos de temor o similitudes de temor.
palabras que se parecen, pero que en realidad tienen sus diferencias. Pongámosle, temor es miedo, ansiedad, sobresalto, estado de alarma, horror, inquietud, angustia, terror, espanto o susto, preocupación, pavor, pánico, fobia, o como dijimos, el temor bueno, respeto. ¿Sí? Esos tienen también, o sea, pareciera como la misma palabra, el miedo, la ansiedad, el horror, el terror, las fobias, al temor. Pero en realidad tiene sus diferencias. Pongamos, los que más se parecen sería el temor y el miedo. Pero una cosa es miedo y otra cosa es tener temor. Porque el miedo, ¿sí? En realidad las dos son semejantes en que las dos son debido a amenazas o peligros que se enfrentan en la vida. Pero también hay ciertas características que lo diferencian. Por ejemplo, el miedo es transitorio, es ocasional, circunstancial. Pasa algo y te dio miedo. Pero el temor se requiere tiempo. El miedo llega a ser inconsciente, una reacción, una respuesta, un arco reflejo, como le llamamos. Pero el temor, ¿sí? El temor es consciente, el temor es pensado. Inclusive se puede llegar a tener temor a sentir miedo. ¿Cómo se da eso? Pongámosle, entrar a un cuarto oscuro, dice, no tengo temor de entrar a ese cuarto oscuro porque si entro me va a dar miedo. Se me puede aparecer el chamuco, porque el chamuco se aparece en los cuartos oscuros. Y llega y se te aparece y te dice, te doy miedo. Y tú le dices, no, ya tengo mucho, gracias, no me des más. Pero es diferente entre el temor y el miedo. Ahora, el temor y la ansiedad también tienen su gran diferencia. ¿Por qué? Porque la ansiedad sí destaca su cercanía al miedo. La ansiedad es como tener miedo. Pero esto va un paso mucho más allá, porque es más perturbador y más permanente. La ansiedad ya hace estar en un estado ansioso permanente. Sí, igual que el temor también es permanente. Pero el hecho pues es de que la ansiedad se debe a hechos que pueden pasar. Está como predisponiéndose a las cosas. Y estás pensando en las mismas cosas y estás predisponiéndote ya a tener un diálogo y no es temor al tener ese diálogo, sino que ya hay una ansiedad y ya empieza a haber inclusive manifestaciones físicas. Empezamos a temblar, las manos nos sudan, empezamos a rechinar los dientes y esas cuestiones ya son cuestiones ya más inclusive médicas, psicológicas. La ansiedad va un poco más allá, pero la anticipación de los peligros futuros, esos en realidad nos llevan constantemente a tener nuestra mente ocupada y también a estar con temor constante. Y muchas veces ya se convierte en irracional. Ahora, conocemos que el temor a Dios es bueno, pero el temor no viene de Dios. En realidad el temor no viene de Dios. Leímos ahí en Isaías, ¿no? 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y que te dice, no temas, no temas, yo te ayudo, no temas. No podemos dejar de tener temor en nuestras vidas, de verdad, no podemos dejarlo de tener. Esto es una condición humana, esto ya es natural, es normal. ¿Por qué? Porque dijimos, desde Adán y Eva en la caída ya hubo inseguridades, entró el pecado en nosotros y entonces eso también nos ocasiona una gran inseguridad y nos ocasiona temor en nuestras vidas. Pero el temor de verdad nos inutiliza, nos hace no comprender la voluntad de Dios en nuestras vidas, nos crea una inseguridad paralizante y también hace que se detenga nuestra vida
y que inclusive este temor dure toda la vida. Que no sea momentáneo, sino que dure toda la vida y se convierta inclusive en una ansiedad en nosotros o en una fobia. Es un temor que nos paraliza. Pero gracias a Dios que aquí en este pasaje tenemos su respaldo. O sea, tenemos un respaldo de parte de Dios. Dice Dios, porque yo soy tu Dios. Cuando dice aquí la palabra, yo soy tu Dios, se está presentando como lo que es el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, con todos sus atributos, creador de todas las cosas, grande e infinitamente grande, que no cabe en nuestra mente. Dice, yo, ¿sí? Jehová, soy tu Dios. Soy tu Dios. Con todo mi poder, yo soy tu Dios. O sea, el sustentador de todo el universo nos está diciendo, porque yo soy tu Dios. O sea, chécate en qué estás confiando. Si llegas, no sé, tu marido te dice y estás atemorizada de algo y te dice, no te preocupes, yo te ayudo, yo estoy aquí. Pues bueno, algo te arrimas, ¿verdad? Tienes derecho a sentir todavía inseguridad. Pero aquí se trata de Dios. Yo soy tu Dios. Dios se está poniendo ahí delante de nuestras circunstancias, delante de nuestra misma vida, y nos está diciendo, yo soy tu Dios. Yo te respaldo. Yo doy la cara por ti. Estoy seguro que tú no puedes y tienes derecho y razón de sentir temor. Pero yo soy tu Dios. Yo estoy aquí contigo. Yo te respaldo. Y no nada más dice eso, sino dice, yo soy tu Dios, ¿sí? Yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Ahora, esta es una promesa que Dios dio a un pueblo, a una nación que creyó en Él. Y nosotros somos su pueblo. No somos una continuación de Israel, pero dice la palabra de Dios que somos un pueblo adquirido por Dios. Que antes en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Y es el mismo Dios. Y ese mismo Dios se pone delante de nosotros el día de hoy y nos dice, yo soy tu Dios. Yo te sostengo de la mano. Yo estoy ahí para ti. Él no hace las cosas por nosotros, sino simplemente nos acompaña. Él está ahí con nosotros. Es como cuando nuestros hijos comenzaron a caminar. Nosotros no caminamos por ellos, no podíamos, ellos tenían que caminar. Pero no sé ustedes, pero yo recuerdo mucho de Sayi, que él tenía que sentir algo en las manos para poder caminar. Y yo muchas veces agarré un trapo, una camisa, lo que agarrara, y se la puse. Él estaba paradito así como que no quería dar los pasos, que recargado en una pared. Y entonces le di el trapo, lo agarró, y en cuanto lo agarró, comenzó a caminar y yo lo iba jalando con el trapo. Y él iba seguro. Y de repente le solté el trapo. Y él iba agarrado del trapo. Yo ya no lo estaba agarrando, hasta pasó por un lado de mí y él iba con el trapo. Él se sentía seguro. ¿Por qué? Porque iba agarrado, según el de papá, pero ya le había soltado. Él iba agarrado de algo. Yo no podía caminar por él. Él tenía que caminar. Pero yo le extendí mi mano para que él caminara. Y después él caminó solo. Y así es Dios. Estamos atemorizados, arrinconados, inutilizados. Tenemos situaciones difíciles en nuestra vida. Nadie dijo, y no quiero minimizar los problemas que tenemos, que estos pueden ser emocionales, profundos. Tuvimos decepciones, alguien nos dañó, tenemos inseguridad. Quien debió darnos seguridad no nos la dio. Y eso crea muchas inseguridades en nosotros para tomar decisiones, para poder solucionar problemas.
Se vienen algunas circunstancias difíciles, carencias, y no sabemos qué hacer y eso nos atemoriza. Y eso es natural, es normal. En realidad no podemos minimizar esa preocupación, ese miedo, ese temor. Pero Dios dice, estoy aquí. No voy a caminar por ti. No lo voy a hacer por ti. Pero sí te extiendo mi mano para que tú la tomes y entonces tú hagas las cosas. Tú salgas de la situación. Porque yo soy tu Dios y estoy ahí para tomarte de tu mano y que salgamos juntos. Y luego dice, y te dice, ¿sí? No temas, no temas. Vive sin temor. Yo estoy a tu lado. Yo te cubro. Yo te cuido. Yo te sustento. Yo soy tu Dios. Ya te tengo de la mano. No temas. No temas, estás seguro. Cuando yo tenía 6 años me dieron una pedrada en mi ojo, ya les había dicho una vez, ¿verdad? Una pedrada en mi ojo, y me metieron a operar, y me operaron el ojo izquierdo, y me taparon también el ojo derecho, porque pues el chiste es de que no pude tener aquí un parche. Cuando salí precisamente de ahí del hospital, yo recuerdo, tenía 6 años, pero lo recuerdo bien, y me llevaba, no sé si era la enfermera, un médico, no sé, del brazo, caminando. Yo iba caminando así con los 2 ojos tapados, no sabía ni por dónde iba, y yo iba atemorizado, tenía un temor muy grande, no podía, no veía por dónde caminaba, y iba despacito y me decían, camina, camina, camina. Y yo me paraba, camina, me paraba, camina, camina. Era un pasillo, y entonces de repente sentí la mano de mi mamá. Y cuando sentí la mano de mi mamá y la agarré, dije, estoy seguro. Esta es una mano conocida. Y sí recuerdo que el doctor o que la persona dijo, ya sentiste una mano conocida, ¿verdad? Pues ya sigan caminando. Y ya caminé como si nada. Iba de la mano de mi mamá. Iba caminando ahora así rápido, tranquilo, seguro. Era una mano conocida. Yo no conocía la mano del doctor o de la enfermera. Yo iba inseguro. Pero ya cuando se trata de una mano conocida que te ayuda, que te lleva, es diferente. Dios es esa mano conocida que se extiende para nosotros y que dice, tranquilo, no temas. No temas. Yo te ayudo, dice la palabra. Yo te ayudo. Yo estaré ahí para ti. Tú lo harás, pero lo harás bajo mi protección, bajo mi cuidado. Porque separado de mi mano, dice ahí Juan, capítulo 15, nada puedes hacer. Pero si estás de mi mano, llevarás mucho fruto. Harás cosas sorprendentes. Podrás salir de ese temor y de esa angustia que tienes. Hermanos, que el temor no nos limite. Que el temor no te limite. Porque dice Dios que Él es nuestro Dios, que nos sostiene de la mano derecha y que nos dice, no tengas miedo, yo te ayudo. ¿Sí? Ahora, hubo hombres y mujeres en toda la historia de la Biblia que tuvieron temores. Muchas historias que podemos aprender de la palabra de Dios. Ahí aprendimos ahorita que Adán tuvo miedo, ¿no? Elías, ¿se acuerdan de Elías? Que después de un milagro y ver el poder de Dios, una vieja chismolera lo amenaza de muerte y el cuate se va corriendo lleno de temor. Se esconde en una cueva, se va por el desierto, se va solo, le dice a su compañero, quédate aquí, yo ya me voy, y se va solo y se esconde en una cueva y tiene un temor grande a tal grado de quererse morir. Qué paradójico, está huyendo de la muerte y se quiere morir, ¿verdad? Y Dios lo trata de una manera diferente. Dios lo consuela, Dios lo alimenta, Dios lo sustenta y Dios le da la seguridad, y después Dios le da y le asigna
algo para que vaya y lo haga. Pero Dios en realidad es el que lo restaura. Jonás, el síndrome de Jonás, ¿no? El complejo de Jonás. ¿Qué es Pues miedo al éxito. Ya sabía que si iba y predicaba se iban a convertir toda la nación, entonces tuvo miedo a hacerlo y prefirió desobedecer. Tuvo miedo. Abraham tuvo miedo de que lo mataran por su esposa y mejor prefirió mentir y decir, bueno, que es mi hermana, aunque se sabe que era su hermana también. Pero bueno, mejor di que eres mi hermana para que me vaya bien, le dice Abraham a Sara, ¿verdad? Y de esa manera, ¿por qué? Porque tengo miedo de que me maten. Tengo temor. José, el marido de María, tuvo temor de infamarla, tuvo temor de ser nombrado él un cornudo y todo lo que se suscitaba ahí acerca cuando fue concebida por el Espíritu Santo. Y fue igual ayudado y fue consolado y fue sustentado por medio de un ángel que Dios envió para poderle hablar en sueños a José. Los apóstoles fueron hombres que vivieron llenos de temor y inseguridades. Y cuando vemos cada regada que daban los apóstoles, decimos, no inventes, este cuate se parece a mí. ¿Por qué? Porque vivían llenos de temor. ¿Y qué me dicen de David? Temías por su muerte, por su vida, tuvo que salir. Moisés, Josué, ¿por qué Dios le repite tantas veces a Josué? No temas, esfuérzate, sé valiente. Otra vez te digo, esfuérzate, sé valiente. Porque Josué estaba lleno de temores. Jeremías, profeta chillón, temeroso, todo el tiempo estaba reclamándole a Dios con sus temores y abriendo su corazón a Dios y diciendo la angustia que tenía. ¿Y qué decimos de Gedeón? Tenía temor a ser usado por Dios. Y si vemos así, Jacob tuvo miedo de Saúl. Toda la Biblia está llena de hombres y mujeres que tuvieron temor. Todas esas historias nos hablan de hombres y mujeres, como dice Hebreos, con pasiones similares a las nuestras, que tuvieron temor, pero que a pesar de ese temor, Dios les sustentó. Y Dios les dijo, no temas, yo te ayudo. Y Dios los sustentó. Entonces no nos limitemos por el temor, porque dice la Biblia ahí en Romanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dijo Jesús mismo, palabras de Jesús, no tengan miedo, no teman, porque mayor soy yo que el que está en el mundo. Tenemos a Dios de nuestro lado. No tenemos que tener temor. Yo recuerdo que cuando jugaba también fútbol, estábamos ahí en la cancha y no llegaba un compañero que se llamaba Poncho, que ese cuate era buenísimo para jugar, pero bueno. Y era garantía, el cuate definía los partidos. El gol que necesitábamos para ganar, él lo podía meter en cualquier momento. Solo era cuestión de tiempo. Y muchas veces no llegaba. Y todos estábamos con temor. Híjole, no ha llegado el Poncho, ¿verdad? No. Y ese equipo es bueno, nos van a golear. No, no te preocupes, todo bien. No, pues no ha llegado el Poncho, ¿verdad? No, y todos así, no ha llegado. Y luego comenzaba el partido, ya iba a comenzar. Y cambio. Sal. Ya llegó Poncho, ¿verdad? Era el titular indiscutible. Pues ni modo, aunque llegara tarde lo metíamos. Le perdonábamos la llegada. ¿Por qué? Porque nos daba tranquilidad. Y ahora sí nos daba seguridad. ¿Y saben qué? Jugábamos mejor. Y si no llegaba él, nos achicopalábamos. Nos llenábamos de temor. Somos mejores definitivamente con Dios en nuestro equipo. Vamos a hacer las cosas nosotros. Pero Dios está ahí diciéndote, yo soy tu Dios. Y te digo, te voy a sostener de tu mano derecha para llevarte en este tránsito peligroso en tu vida, en este tránsito que
te ocasiona temor en tu vida. Y te digo, no temas. Yo te ayudo. Pero no temas. Confía en mí. Que el temor no te limite. Para vencer entonces ese temor, nosotros necesitamos confiar y amar a Dios completamente por sobre todas las cosas. Dice 1 Juan 4:18, con este versículo quiero terminar, y dice: en el amor no hay temor. ¿Sí? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, nadie aquí es perfecto, Dios lo sabe. Todos tenemos miedo, todos tenemos temores, Dios lo sabe. Y es por eso que Jesús esparce generosamente su amor, su protección. Y te dice: no tengas miedo, tranquilo, tranquila. Yo quiero ayudarte, yo te ayudo, yo te sostengo de tu mano. Y esto lo menciona Dios en toda su palabra, comenzando desde Génesis hasta Apocalipsis, al tratar a hombres y mujeres a través de la historia de la Biblia, toda la historia de la humanidad. Este libro nos dice: Dios, no temas, no temas, yo estoy contigo. El contexto de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, hablando del amor, está en el versículo 8 del mismo capítulo de Primera de Juan 4. Es Primera de Juan 4, 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué es? Amor. Dios es amor. Y entonces, cuando llega ya al versículo 18, dice: entonces, en el amor, o sea, en pocas palabras podemos ponerle el nombre de Dios, porque Dios es amor. En Dios no hay temor, sino que Dios, que es perfecto, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Podemos cambiarle el nombre de amor por Dios. En Dios no existe el temor, porque sabemos en quién confiamos, porque sabemos que es un Dios sustentador, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que está con nosotros, y que su promesa es: tranquilo, yo te sostengo de tu mano, no temas, yo te ayudo. Y el que ama a Dios, en pocas palabras, entonces vence el temor. Necesitamos entonces amar a Dios por sobre todas las cosas, sentirnos protegidos en sus manos y decir: este problema, esta necesidad, esta deuda que tengo ahorita, esto que tengo que decidir ahorita, no me atemoriza, porque estoy en las manos de Dios. Y entonces estoy seguro, papá me tiene de su mano, entonces puedo caminar. Porque si estoy solo, estoy atemorizado, paralizado. Pero entonces cuando Él me toma de mi mano, puedo avanzar. Vayamos a Él entonces cada día, hermanos, a través de leer la palabra, de orar. Incrementemos nuestros tiempos de oración. Pidámosle a Dios, así como pidieron los apóstoles: Señor, increméntanos la fe. Y decirle: Señor, auméntame la fe, porque me cuesta creer en tus promesas, me cuesta creer en ti, me cuesta poner mi confianza en ti. Y por ende también me cuesta mucho trabajo poner la confianza en mí mismo. Yo creo que quizá a muchos de nosotros no se nos dio ese voto de confianza, y por eso estamos tan inseguros y tan temerosos. Quizá nuestros papás no nos reafirmaron, no nos confirmaron nuestros talentos, las habilidades que teníamos, y eso nos hace inseguros. El día de antier llevaba a Andrea a la escuela,
y iba con él y le dije: hijo, ¿qué vas a estudiar? No, no sé todavía. Yo tengo como algunas propuestas. Y le dije una propuesta. Y él como que no la creyó, como que dijo: ¿poco yo podría hacer eso? Y yo le dije: yo creo que sí lo puedes hacer. Tienes la capacidad para hacerlo. Y lo reafirmé para hacerlo. Y es una pequeña capsulita nada más de: tú puedes. Claro que puedes hacerlo. ¿Quién le va a dar seguridad a mi hijo si no soy yo como su padre? Humanamente hablando, Dios es el que da la seguridad. Pero nosotros como padres tenemos la capacidad, y Dios nos ha delegado que podamos darle esa confirmación y seguridad a nuestros hijos. Y ¿sabes qué, papá y mamá? Tienes la obligación de hacerlo, de decirle a tu hijo: tú puedes. No inutilizarlo, no decirle: nada, tú no vas así, que le tiras cuando sueñas, mexicano. Tú puedes soñar en grande, tú puedes hacerlo, tú puedes ser esto en la vida. Claro que puedes. Y luego me dice después, porque platicamos otra vez después, el día de ayer en la noche, llevé a mi mamá a la central camionera, de regreso él me acompañó y veníamos. Y me dice: oye, retomó lo que habíamos hablado anteriormente y me dice: oye, pero ¿cuántos años es de estudio de esto? No, pues serían 18 años, aparte del que ahorita. Mira, son 3 de prep, 3 de secundaria, 3 de prepa, 3 de esto. Y como él ya va a entrar a la secundaria, le dije: pero yo sumando los 18 años a tu edad, tú vas a terminar siendo esto de 29 años. 29 años. No es grande. 29 años. Pasa rápido el tiempo. Puedes hacerlo. Y yo voy a estar ahí. Y si Dios me da la capacidad, yo voy a estar ahí para sustentarte y para protegerte, para darte lo necesario para que cumplas con esa meta. Ya como que le dio mucha seguridad hacia su carita, ¿no? Como que, ¿en serio? Sí. Todo el tiempo ahí estaré. Si Dios me permite vivir, ahí estaré. No, pues no suena mal. Vi seguridad en un niño. La da Dios. Pero nosotros como padres somos responsables también de ayudarles que no tengan tanto temor en la vida, de cuidarlos, protegerlos. A veces cuando llego a casa y está algo que están robando, hay algo por ahí, y está Gaby asustada, estaba con los niños, y decía: ay, qué bueno que ya llegaste, ya, tranquiliza mi alma. Y yo decía: se siente segura conmigo, a buen árbol se arrima. No, es que estaba pasando esto y esto y esto, pero ya llegaste, ya me dio tranquilidad. Y yo veía a mis hijos también que ya como que descansaban, y yo me sentía así como muy importante. Pero luego cuando ellos se iban, yo decía: ay, Dios mío, ¿y a mí quién me cuida, verdad? Necesitamos dar seguridad a las personas que Dios nos ha delegado, y en primera instancia son nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa o nuestro esposo. Necesitamos confiar en Dios, en que te dice una promesa, y la promesa es: no temas, yo te ayudo, y yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de la mano derecha. ¿Estás seguro conmigo? Camina, avanza, no tengas miedo, toma esa decisión, aviéntate, lánzate, hazlo. No te quedes ahí, avanza, porque yo soy tu Dios. Vamos a ponernos de pie por un momento y vamos a orar, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, que es viva y eficaz, y que esa palabra conforte nuestro corazón y que nos diga que estamos seguros en Él. No temas, sin temor, sin temor. No temas, porque Dios está contigo, de tu lado. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo bueno, lo misericordioso que eres con nosotros.
Gracias, Señor, porque tú eres un Dios sustentador, un Dios que nos perdona, que nos ama a pesar de cómo somos y que nos dice que no tengamos miedo, que tú nos ayudas, que tú nos sostienes de la mano derecha y que tú estás con nosotros. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu amor, por tu paciencia y por tu cuidado. Gracias porque tú eres un Dios perfecto que tiene todos los atributos. Y ese es nuestro Dios, nuestro poderoso gigante, nuestro muro fortificado de bronce. Gracias por tu palabra y tu amor en nuestras vidas. Ayúdanos a no tener temor. Ayúdanos, Señor, a vivir sin temor, solamente con el temor a ti, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos. En nombre de Jesús. Amén.